importancia, especialmente por su aumento de su incidencia, ¿no? No sé si hay mejores diagnósticos o hay más condiciones que favorecen la proliferación de hongos, pero entre las cuestiones que se han podido identificar como favorables para la proliferación micótica especialmente, pero en un contexto de un paciente hospitalizado, ¿no? No es que estás caminando en la calle y que contagias una micosis, ¿no? O salvo algunos perfiles de pacientes como los inmunodeprimidos por VIH, ¿no? Pero obviamente ellos también conocen esta situación y toman algunas precauciones, ¿no? Pero las principales micosis de gravedad en realidad ocurren en personas que por una circunstancia clínica están observados en un hospital y ahí es donde se contagia. Ya les he dicho que los hospitales son los lugares más contaminados que existen, ¿no? Hemos hablado también de las neumonías. En alguna ocasión hemos dicho que las neumonías se clasifican en intra y extrahospitalarias, ¿no ven? Y es por eso, porque hay en el hospital viven esos gérmenes típicos de neumonía, sí, además que se caracterizan por ser multiresistentes a algunas drogas, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que estamos en realidad enfocando el día de hoy, son las patologías de micosis, se ha visto una incidencia elevada por terapias intervencionistas como trasplantes de órganos, que se debe incluir en una medida inmunosupresora farmacológica. Las terapias, cobaltoterapia, radioterapia, quimioterapia también provocan una deficiencia inmunológica en agentes neoplásticos que los convierten en un terreno favorable para la proliferación de patologías micóticas. El mal uso de drogas, de antibióticos en general. No olviden que cuando nosotros hacemos un batido de la flora bacteriana en cualquier área de nuestro cuerpo donde se pueda considerar el término xenófobo, está mal dicho, se dice más, se dice pero el término comúnmente usado es arroz, ¿no es cierto? Pero no está ahí. Bueno, cuando nosotros provocamos por el uso de antibióticos, el batido de los gérmenes atróficos, el hongo aprovecha y prolifera, ¿no es cierto? Damos antibióticos, destruimos nuestra flora y los honguitos tienen el camino libre para proliferar independientemente, ¿no? Sin un control, sin un equilibrio biológico en cualquier tejido, ¿no? Y pacientes con cualquier tipo de inmunodepresión, obviamente que está con VIH, ¿no? Hay también un importante aumento de la resistencia farmacológica, también hay resistencia de los hongos, y esto provoca que estos cuadros sean cada vez un poco más graves, ¿no? Solamente para recordarles, hablar de micosis como tal es un universo, ¿no? Es una patología muy amplia y como tal se han establecido las micosis. Una buena forma de clasificarlas es hablar de micosis superficial, micosis profunda o micosis oportunista, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes las formas superficiales que pueden ser cutáneas y las formas profundas donde destacan algunos tipos de honguitos y las enfermedades que han caracterizado, ¿no? Dentro de las micosis profundas creo que las candidiasis y las patologías por aspergillus son las más frecuentes, las de mayor gravedad, ¿no? Entonces
fármaco puede provocar la eliminación, la destrucción del gen sin provocar daños en el cuerpo. ¿No ven? Entonces, por eso es que se han encontrado estructuras propias de la célula micótica que no afectan además a las células del ser humano. Esto es un poquito difícil, siempre hay algunos efectos colaterales, pero en todo caso creo que sí se ha logrado, ¿no? Por ejemplo, los antifúngicos poliédricos rompen las membranas, ¿no? Las anilaminas bloquean la formación del ergosterol. En los hongos, en sus membranas, así como nuestra bicapa lipídica está formada por fosfolípidos y colesterol, en los hongos está formada por fosfolípidos y ergosterol. Una sustancia parecidísima al colesterol, pero diferente al final de cuentas, típica de ser estructuralmente activa en la membrana micótica, ¿no? Entonces, al encontrar el ergosterol, han enfocado las terapéuticas a inhibir el ergosterol para no dañar el colesterol en las células del hueso, ¿cierto? Entonces, una gran familia de las amilanaminas bloquean la síntesis del ergosterol, ¿cierto? La glicerina bloquea los microtúbulos, bloquea los procesos de división mitótica que determinan una división en el crecimiento del órgano, ¿cierto? La flucitocina bloquea la síntesis de DNA y de DNA, los procesos de replicación mitótica, ¿no? Las equinocalcinas bloquean los beta-glucanos de la pared celular, ¿no? Los azoles inhiben la síntesis, pero a nivel citoplasmático del ergosterol, no actúan directamente en la membrana, sino en un proceso metabólico citoplasmático, donde el ergosterol sintetizado se debe transportar a la membrana para que cumpla sus funciones estructurales. Entonces ahí intervienen los azoles bloqueando su síntesis, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes los sitios donde nosotros podemos interferir, procurando no interferir en procesos en células eucarióticas humanas, ¿no es cierto? Hay muchos fármacos antimicóticos, pero estos han destacado por ser un poquito más selectivos sobre los hongos, ¿no?
sí recién vas a lograr una absorción que pueda provocar niveles plasmáticos detectables. ¿No? Se puede llegar por un terminal, en este caso, pero no es como tal nuestro propósito, ¿no? Por eso hay que dar indicación al paciente, ¿no? El espectro. Ha destacado dentro de los azoles su acción sobre Candida albicans, Candida tropicales, Candida plata, Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasma, coccidioides, dermatofitos, sensibilidad intermedia tal vez sobre las vertidos resistentes, el Candida crusei, agentes de la mucormicosis y obviamente el efecto antibacteriano parasitario. A ver, el ketoconazol no vamos a ver. El fluconazol sí, este sí se usa constantemente, es el más usado. Ketoconazol top, les voy a unir. Pero si quieren ver el fluconazol top, ¿no? También existe. Y cuando tengan una micosis sistémica, seguramente van a recurrir al fluconazol parenteral o tal vez fluconazol por vía oral, ¿cierto? Pero con propósitos sistémicos. A ver, es un triazol, buena absorción por vía oral, endovenosa. El no depende de la acidez. Este es un comentario relacionado a que el ketoconazol justamente se absorbía mejor en medio ácido. Incluso recomendaban consumir el ketoconazol por vía oral, tomar un jugo de naranja para acidificar el medio para lograr mejor la absorción. Pero es bien historia, porque el ketoconazol ya lo usamos, ¿no? Y el fluconazol no requiere un medio ácido para tener una buena absorción. Por eso no es esta pequeña comparación. Amplia discusión por todos los tejidos. Pasa a ver la principal, que esto es una gran noticia, ¿no? Incluso sin inflamación meningia, ¿no? Vida media de 25 horas, teniendo una administración una vez al día. Muy cómodo, ¿no? Y se elimina por vía urinaria. Efectos adversos, náuseas, vómitos, diarrea, puede provocar varios efectos adversos, desde un rash unitario hasta un síndrome de Steven Johnson, ¿no? Entonces hay que estar siempre alertas a la aparición de alguna manifestación atípica, ¿no? No interfiere con la síntesis de las hormonas. Las hormonas ustedes también saben que vienen de la esteroidogenesis. Y la esteroidogenesis igual inicia a partir del anillo común del cual se sintetiza el colesterol, ¿no ves? Y como estos fármacos bloquean la síntesis del colesterol, provocan una alteración en el prolongado en la síntesis de cualquier sustancia de origen lipídico, como son las hormonas, ¿no ves? Entonces, también destaca el hecho de que el fluconazol no interfiere con la síntesis de hormonas como lo hacía el ketoconazol, ¿no? Entonces, altas puede provocar dolor de confusión, retardo, no se administra durante el embarazo. El efecto antibacteriano es el mismo que el ketoconazol prácticamente, como les decía, y se ha vuelto una medicación de primera línea en micosis, especialmente en inmunodeprimidos cuando hay una sospecha de Cryptococcus, ¿no? En candidiasis urinaria, ¿no? En candidiasis locales como orofaringia, vaginal, esofágica, que son mucocutáneas, ¿no es cierto? Y en micosis sistémicas como Cryptococcus
tópicos, pacientes con daño renal y hepático. En general, en cualquier droga siempre hay que tener algunas precauciones, medir siempre la urea y la creatinina para establecer la función renal y también tener precauciones en pacientes con patologías cardíacas, ¿no? Estos son de aplicación típicamente local. Tenemos el iconazol, el clotrimazol, la flucitosina. La flucitosina es sistémica, ¿no? Se puede administrar por vía oral, algunas proteínas. Se puede usar en asociaciones con la angiotensina B para control de candidiasis labranda. Provoca igual efectos adversos, gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, alteraciones cutáneas, como erupciones, depresión de médula ósea y no se administra en pacientes con patología renal o hepática. La isoputina, otro de los buenos, antimicótico natural con efecto conquistático, inhibe la mitosis por una acción a nivel de los microtúbulos que forman el uso mitótico. No se debe usar en dermatocitosis. Una vez que se administra por vía oral, logran buenos niveles plasmáticos que aseguran su efecto sistémico disponible en comprimidos de 500 miligramos, ¿no? Tiene especial afinidad por células con queratina, por células profundas de la piel, se metaboliza en el hígado, se elimina por el riñón, poco tóxica, muy útil para pymes, ¿no? Para los pymes, ¿no? Las alinaminas, ¿no? La naftalina y la terbinafina, otro de los antibióticos muy utilizados. La naftalina, especialmente de aplicación local, hipofílica, quiere decir que tiene atracción por tejidos muy grasos, ¿no es cierto? Para timia corporis, para candidiasis, para pityriasis, versicolor, no se utiliza en el embarazo ni en la lactancia, su presentación habitual es en crema al 1%, ¿no? La terbinafina, buena función por vía oral y tóxica, tiene una buena impregnación en el sapocornio del pelo y de las uñas, escasa actividad, escasa toxicidad y las indicaciones similares a la naftalina, ¿no? Disponible en tabletas de 250 miligramos. He visto que muchas veces incluyen naftalina y terbinafina en algún, ¿no? Ketoconazol también, fluconazol también, ¿no? En varias presentaciones para controlar algunos procesos micróticos en zonas como el cuero cabelludo, ¿no? Para micosis superficiales, la amorofina, el ciclopirox, el alocotin, para línea de pies, línea ocular, tienen cremas en soluciones tópicas, en lociones, tienen. Cuando ustedes vean una patología micótica, que les voy a mostrar unas imágenes enseguida, que también son cortesías del doctor Guadalajara, ustedes van a poder descubrir, ¿no? El colmatato, el ácido benzoico, el hidruro de potasio, ácidos grasos con acción estática. Y llegamos a la medicina B como tal, que como les decía, es un macrólido obtenido de electrolisis osmosus, insoluble en agua. Se le adhiere una sal biliar para su infusión endovenosa, se liga al ergosterol, provoca alteraciones en la permeabilidad de la membrana, provoca lesiones oxidativas que determinan la
más significativo vendría a ser la neurotoxicidad. Va a ser siempre nuestra alternativa a la angiotensina B, pero no la vamos a elegir por sus efectos adversos, ¿no? Por una alteración iónica, acidosis tubular, cefalea, hipotensión, bronquiolitis, bien pegar por un cuadro de aracnoiditis, micosis sistémica puede estar indicada para el tratamiento de aspergilosis, plasmonicosis, toxoplasmosis, criptococosis, citoplasmosis, mucormicosis, esporomicosis, o en pacientes con alteraciones renales. Y bueno, hablar de los preparados si quieren una positiva, ¿no? La listatina también muy usado por vía tópica, cutánea, vaginal o tal vez oral, ¿no? No se absorbe como tal, por lo tanto su uso se ha limitado a una aplicación local, pero es altamente efectiva, ¿no? Para cantidades orales o esofágicas ha demostrado tener un efecto local en su paso a través de la vía oral, ¿no? Se prueba que genera un efecto sistémico, ¿no? Las citinocandinas, ¿no? Son lipopéptidos hidrosolubles que inhiben la glucanosintetasa, se administran por vía parenteral, actúan sobre la pared de la célula micótica. Interesante por la falta de resistencia cruzada con otros fármacos antimicóticos y su concentración en orina y líquidos cefalorraquídeo no permiten un uso adecuado de estos fármacos, ¿no? Las citinocandinas como tal disponibles tenemos la aldehydofuntina, la cacofuntina y la amicafuntina, ¿no es cierto? Ninguno puede considerarse menor que el otro. La amidafuntina tiene menores interacciones con otros fármacos, tiene un efecto fungicida, especialmente sobre todo las especies de cándida, y también tiene un efecto fungostático sobre aspergillosis. Como les he dicho, candidiasis y aspergillosis son las más populares, ¿no? Efectos adversos, cuadros de hepatitis y exantemas, ¿no? Tienen un cuadrito de la farmacocinética donde se menciona su biodisponibilidad, volumen de distribución, vida media, fijación a proteínas, metabolismo de cada uno, ¿cierto? Su posología, insuficiencia renal, la luz de posológico que se debe realizar con pues, como son controles de urea y creatinina. Una guía clínica que había incorporado el doctor Barahona del uso de quinocandinas bajo su farmacocinética no tiene un efecto lineal en pacientes críticos, en candidiasis en pacientes neutropénicos, primera línea en infección por cándida de la vaca, primera línea en candidiasis invasora, mejor relación costo-beneficio, pacientes con cirrosis, el CIRCU, que es un índice que mide la función hepatorenal y no distribuir internamente sino la función hepatorenal. Vamos a tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿no? Efectos adversos de las quinocandinas, fiebre, exantemas, fleritis, náuseas, hipoglucemia, la cacofuntina relacionada con cuadros de anafilaxia, infiltrados pulmonares, la cacofuntina, alteraciones irreversibles de la función hepática y pueden
tienen que aguantar el macho. ¿Ya? Porque si no, todos tenemos hongos en nuestra piel, ¿no? Pero en algunas personas las condiciones permiten que este hongo prolifere y tenemos estas manifestaciones típicas de micosis superficiales, ¿no? Algunas características de micosis profundas que se van a manifestar a través de la piel, en mucosis, en criptococosis, en blastomicosis, en coccidiomicosis, ¿no? Ven, esto están revelando una alteración, planos profundos, de hongos que está diseminando por vía hematógena y puede llegar a otras partes del organismo, mucho más peligroso en órganos propios, ¿cierto? Entonces vean diferencias importantes, las características de las manifestaciones cutáneas entre micosis que se van a limitar al resultado de micosis superficial, no penetran, no van más allá, y micosis profundas que van a usar en todo caso este sitio de contaminación como ingreso para la diseminación hematógena, ¿no? Y algunas presentaciones en ketoconazol que ya no, ya se discutió ahora, ya no. El doctor Barón seguramente usaba esos años. Ahora tenemos fluconazol, ¿no? En cápsulas, en viales para administración parenteral, itraconazol, fluconazol, prosemazol, y cremitas, muy buenos, ¿no? Fluconazol también, la grisumulina, excelente, cápsulas, cremas, anfotericina B, nuestro aliado número 1, pero con restricciones, ¿no? La nistatina tiene sus funciones orales, mencionadas, ¿no? Entonces, es un mundo hablar de micosis, ¿no? Ustedes han visto el año pasado en bacteriología han llevado también micología, ¿no es cierto? Sí, es un nivel llevado. En parasitología. En Brasil, perdón. En bacteriología han llevado virus y... En parasitología han llevado virología, ¿no? Entonces, es un universo. Hay en el libro que se paraba y se vio hay como 600.000 formas de hongos identificadas. Creo que 100.000 pueden causar enfermedades en el hombre, no son muchísimas, ¿no? Pero con estos esquemas terapéuticos, como está aquí demostrado, la secuencia de diagnóstico como tal, identificaciones de una patología y además caracterización como micosis, nos va a permitir tener la sospecha terapéutica para iniciar un tratamiento con el fármaco antimicótico que corresponde, ¿cierto? Los hemos utilizado, pero les garantizo que el tratamiento de primera línea siempre va a ser el fluconazol, casi siempre. ¿Se pueden combinar los antibióticos? ¿Bien? ¿Se pueden combinar los antibióticos? Sí, se puede. Pero lo recomendable es tener una certeza del hongo que te está afectando y su sensibilidad. Pero muchas veces cuando se inician esquemas terapéuticos se combina. El 4-derm, por ejemplo. El 4-derm combina pues Antimicótico, antibacteriano, analgésico, antiinflamatorio y nada más parece. Sí, creo que ¿No? sí. El 4-derm y el alcohol son buenos, pero es el famoso descoquetazo